Manuel Gómez de la Torre figura ya en las páginas de oro de la historia de la transición democrática en Andalucía. Teniente de alcalde de la primera Corporación Democrática de Cádiz, diputado constituyente del Parlamento andaluz y ahora secretario provincial de la Central Sindical Comisiones Obreras en el sector de la enseñanza. Manuel Gómez de la Torre habla siempre desde el sentido de la responsabilidad y después de haber estado en 1000 batallas políticas, muchas de ellas en defensa del nombre de Chipiona. Tiene una capacidad de análisis de la situación histórica, cultural y política de Andalucía que para sí ya la quisieran algunos. Prueba de su humanidad y profesionalidad es el haber vuelto durante 8 años a su puesto de trabajo como maestro en su colegio tras su periodo político sin mendigar cargos que le eximieran de su tarea docente. Hoy, como secretario provincial de Comisiones Obreras de la Enseñanza, tiene el papel de representar a un sector y a un colectivo en constante ebullición. Manuel Gómez tiene la suficiente capacidad para ello. Don Manuel Gómez de la Torre, bienvenido a su casa. Bueno, pues la verdad es que hoy cuando entraba en este sitio me ha traído recuerdos de mi casa, cuando hace ya pues muchos años. Aquí mismo estaba la amiga, Pepita Pérez. La zona donde tenéis los servicios administrativos era lo que era la biblioteca, donde estaba Monje, Manuel Monje. Entonces hoy, efectivamente, al entrar aquí, pues me ha venido un recuerdo curioso de hace ya pues muchísimos años, muchos años. Manuel Gómez de la Torre, bueno, tiene, como se suele decir, una dilatada trayectoria profesional. Ha sido concejal, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, la primera corporación democrática. Ha sido diputado autonómico. Ha sido también y es sindicalista, en este caso actualmente es secretario provincial de Comisiones Obreras de Educación y pertenece al Consejo Social de la Universidad y muchas cosas más que sería largo de enumerar, ¿no? Sí, la verdad es que han ido siendo muchas cosas, efectivamente. Bueno, empecé, diríamos, en lo que es la vida institucional, siendo candidato a la alcaldía de Cádiz por el Partido Comunista de España. Entonces, fue una cosa que además fue, diríamos, un poco de rebote, porque quien habíamos pensado que fuese candidato a la alcaldía de Cádiz era un cura obrero, el cura de la Pastora. Pero luego al final este hombre pues decidió que con la iglesia hemos topado, que no daba ¿el perfil? El paso, él no daba el paso porque nosotros lo consideramos una persona, pues había sido un referente para todos los movimientos que se movían entonces en la clandestinidad y ya en la semiclandestinidad en el último periodo. Y al no ser él el candidato, pues se pensó que fuese yo la persona que encabezase aquellas listas y así llegué efectivamente a ser concejal en el primer ayuntamiento democrático después de la dictadura en Cádiz. Y luego ya, años más tarde, en el año 82, pues el Partido Comunista decidió también proponerme como candidato al primer Parlamento de Andalucía. De todo eso vamos a hablar en esta entrevista. Lo que sí es cierto es que Manuel Gómez de la Torre, hermano de un compañero y amigo nuestro, Andrés Gómez de la Torre, de Sebastián Gómez de la Torre, tuvo unos inicios, una infancia en Chipiona, en una calle como es la calle Cemento, que es una calle histórica, ¿no? Sí, efectivamente. Mis padres me traen aquí a Chipiona, pues debía ser finales de octubre del año 52, primeros de noviembre, porque yo vine a Chipiona con la cuarentena. Entonces, efectivamente, siempre vivimos en el primer periodo en lo que es la calle Cemento, se llamaba entonces General Sanjurjo. Primero en un partidito, diríamos, la dueña era Dolorcita Galán, y luego unos años más tarde pasamos en la misma calle a la número 11, donde hoy creo que tiene su casa este hombre del Ojo, Pedro del Ojo. Pedro del Ojo.
Allí al lado vivía Paulino, Isabel, cerca de la panadería de Conchita Cerpa. Ahí fue donde yo viví los primeros años de niñez. Ahí vi cómo llegaba el agua a Chipiona cuando hicieron la cometida. Pusieron toda la calle de pie y por primera vez al abrir un grifo pues salía agua, cosa que antes teníamos que ir con mi madre, cuando no venía el busquillo, pues a ir a agua, a recoger, bueno, a comprar el agua, más para allá de lo que era entonces el punto. Y luego también comprábamos agua de aljibe y cosas de esas. Allí era en la calle donde jugábamos al marro. En la otra calle donde estaba la Escuela de las Palmeras, que es donde yo fui después de estar en la Amiga, pues jugábamos a los bolos cuando se levantaban aquellos los adoquines para hacer el juñuelo. Es una Chipiona irreconocible, ¿no? Absolutamente irreconocible, tan irreconocible como que uno de los eventos que entonces eran bueno, pues increíble era ir de gira a la Pachá. Se iba y se echaba el día, porque yo no se iba y se venía en un momento, y aquello era un gran acontecimiento. Yo ya no digo ya al Pinar, que el Pinar era como ir ya de excursión mucho más lejos. Pero sí, efectivamente, así fueron mis primeros años y toda mi niñez se pasó aquí. Manuel Gómez de la Torre era un buen jugador de fútbol, ¿no? Bueno, jugaba al fútbol, la verdad es que del equipo en el que jugaba entonces, pues quizá de los que menos bien jugaba era yo. Entonces, claro, estamos hablando de que en aquel equipo había gente que jugaba muy bien, Mellizo, Rodri, Pepe de las Hachitas, Kubala. Entonces era gente bastante mejor que yo, pero bueno, formé parte de aquel equipo con el que lo pasábamos estupendo, jugando entonces en lo que era la escuela de los padres, que era donde estaba el campo de fútbol entonces en Chipiona. ¿Cuándo se va Manolo Gómez de Chipiona y empieza luego a tener los primeros encuentros con la política? Bueno, yo marcho de aquí después de estar en el colegio, como he dicho, de Las Palmeras. Paso luego de lo que era entonces la enseñanza primaria a hacer el bachiller elemental por libre. Nos daba clase algunos maestros pues a las 7 de la mañana hasta las 9 y algo, y luego por la tarde de 6 a 9. Y así hago el bachiller elemental, que lo preparamos aquí, digo, y nos examinábamos en Jerez, en el Padre Luis Coloma. Entonces, en el año 66, final de 66, principio del 67, entonces ya paso a Cádiz. Mis padres siguen todavía viviendo aquí y me voy a Cádiz a estudiar el bachiller superior al Instituto Columela, hasta que mis padres, bueno, pues prácticamente también allá por el año 67 ya se va mi padre, porque es cuando la época de decadencia de la estación de aquí, porque mi padre era ferroviario. Y entonces ya ahí empiezo a estudiar el instituto y al terminar el instituto y empezar los estudios de magisterio cuando empiezo a tener contacto con la política, a través de lo que entonces era, diríamos, un enlace, que era la persona que se encargaba de captar a personas que se iban a mover en la órbita de lo que era el Partido Comunista. Y con esta persona pues era la persona que me pasaba la propaganda, el Mundo Obrero, nuestra bandera, y luego la comentábamos en largos paseos o sentándonos en un bar, y así es como tengo los primeros contactos, diríamos, con lo que es la política, hasta que luego posteriormente pues ya entro en la agrupación de profesionales, el comité local del partido, hasta llegar al comité central del PC. Ingresaste en el PC en 1974, ¿no? Sí, es lo que es el ingreso, diríamos, formal, porque yo había venido teniendo contactos, estos contactos con el partido empiezan a final del año 72, pero ya luego, formalmente, cuando empieza a formar parte de lo que es la agrupación de profesionales, sí, a principios del 74. ¿Cómo se vivía la clandestinidad en aquellos tiempos? La verdad que entonces ya no era el concepto de clandestinidad que habían tenido otros compañeros, que lógicamente por tener más edad les había tocado periodos más duros. Entonces ya era una especie de semi-clandestinidad en la que efectivamente pues, si te cogían con este tipo de propaganda, pues todavía te metían preso, pero no era el periodo duro
de la clandestinidad, porque entonces ya había, diríamos, el franquismo estaba ya en su agonía prácticamente. Entonces yo no viví el periodo duro de la clandestinidad. ¿Se adivinaba en la universidad este cambio político que ocurrió? Sí, yo creo que se vivía perfectamente, ya se vivía una especie de efervescencia, había mucha inquietud política, había mucho movimiento a favor de la Avenida de las Libertades, el tema de la amnistía, eso supuso, por ejemplo, juicios como el juicio de Burgos, los últimos fusilamientos del franquismo en el mismo año 75, todo esto ya se estaba notando y mucho en todos los sectores, pero en el mundo de la universidad más. ¿Cómo recuerdas el día del anuncio de la muerte de Franco? Pues mira, lo recuerdo porque además ese día está asociado a que durante un tiempo nosotros nos reuníamos en reuniones, bueno, pues clandestinas, semiclandestinas, en una de las dependencias de lo que es la residencia Chaminade, que es del Colegio San Felipe Neri. Allí, bueno, pues nos reuníamos una serie de personas de distintas opciones políticas, pero que teníamos allí un punto de encuentro. Yo recuerdo que ese día yo tenía un dinero que me habían pasado y que yo tenía que entregar para lo que era entonces el Socorro Rojo, que era un dinero que se daba para la resistencia que se producía en movimientos del campo, fundamentalmente. Y ese día precisamente yo tenía que hacer entrega de eso y claro, con el evento que ocurrió, pues ni llegó la persona, lógicamente, a la que yo le tenía que entregar y yo pude entregárselo. Pero bueno, como fue un tema, el de la muerte de Franco, que ya venía pues con esa agonía larga que tuvo, pues lógicamente estábamos todos esperando que se produjese ya de alguna forma el momento definitivo de la desaparición de quien había sido pues un dictador durante los últimos 40 años. A nivel provincial, aparte de Manuel Gómez de la Torre, ¿quiénes trabajaron intensamente en la transición democrática? ¿Te refieres a compañeros que pudieron trabajar? Pues mira, yo trabajé por esto que te digo, por el enlace que yo tenía, era una persona que era el encargado de tener contactos con el mundo de los profesionales y también con los soldados, que eran militantes del partido o simpatizantes del partido, que venían a hacer la mili. Entonces, bueno, este era un profesor allí en Cádiz, Diego Maura. Luego, en aquel tiempo, pues nos reuníamos con gente como era Fernando Martín Mora, abogado laboralista de Comisiones Obreras, su mujer, Mercedes Salguero, quien hoy es el director del Museo de Cádiz, Antonio Álvarez, con su mujer, con una médico entonces, Elena, es decir, una serie de gente, eso en el sector, diríamos, de los profesionales. Luego había otra gente que colaboraban y hacíamos reuniones conjuntas, pues gente del movimiento obrero, como podía ser Pepe Mena, como podía ser Manolo García Túnez, que hoy están en Comisiones Obreras, y mucho Horacio Lara, mucha de la gente que estaban también en responsabilidades dentro de comisiones y gente que tenía responsabilidades dentro del propio partido. Hoy en día se está valorando bastante la figura de Adolfo Suárez, pero en ese tiempo que ustedes vivieron, ¿se creían de verdad que Adolfo Suárez iba a llevar a cabo la transición española? No, la verdad es que sería tonto decir que cuando se nombra a Adolfo Suárez como candidato a la presidencia del gobierno, pues aquello se recibiese con gran alegría. Pues no, era una persona desconocida, lo que se conocía de él era su ligazón a lo que había sido el movimiento nacional, entonces no se esperaba que luego fuese a cumplir la función que cumplió, pero lo mismo decimos cuando el tema del rey, del que tampoco se esperaba, y hay declaraciones del propio Santiago Carrillo, que en su momento pues llamó Juan Carlos I el Breve, decía porque el pensamiento que se tenía es que sí iba a ser el continuador de la obra de quien en definitiva lo había nombrado sucesor, que era el general Franco, pues poco porvenir iba a tener.
Lo que ocurre es que luego tanto uno como otro pues vieron la importancia y la necesidad de que este país tenía que ser un país que se abriese a la democracia, por tanto había que legalizar a los partidos políticos, hacer una constitución y por tanto abrir los juegos a todo el mundo. Y así se va produciendo el periodo de la transición, que no es tan idílico como hoy nos lo planteamos, porque es que parece ser, cuando hablamos de la transición, pues todo nos parece que los plenos de los ayuntamientos, a partir del año 79, o lo que es la propia transición, pues todo aquello era como una especie de minuelo, que todos estábamos, ay, encantado, pase usted, por favor. No, la transición fue muy dura, y dentro de la transición están los intentos de golpe de Estado, y dentro de la transición están los asesinatos de Atocha, y dentro de la transición están muchas cosas que se dejaron en el camino y que luego, bueno, pues conformaron un tipo de democracia que a algunos nos hubiese gustado, que hubiese sido a lo mejor pues una ruptura, y que no lo fue así. Pero fue un periodo duro en el que ahora cada vez que se recuerda aquello, como diciendo, bueno, es que tendríamos que volver al espíritu, efectivamente había un cierto espíritu porque había que construir algo nuevo, eso es cierto, pero ahí había grandes enfrentamientos y ahí estaban los sectores de los guerrilleros de Cristo Rey, y ahí estaba Blas Piñar, y ahí estaba el intento primero de Alianza Popular y los Cinco Magníficos de seguir con Fraga y todos los demás, o sea que no nos pensemos que la transición fue también dura y no hay que recordarla más que como en definitiva lo que fue un momento difícil en el que hubo que de alguna forma encajar pues a fuerzas provenientes de lo que había sido la dictadura, que habían evolucionado, con fuerzas provenientes del mundo de la izquierda, que de alguna forma tuvieron que ponerse de acuerdo en una constitución que sirviese de norma para una convivencia pues más normal dentro de los propios españoles, ¿no? Estamos en 1979, las primeras elecciones a corporaciones democráticas. ¿Cómo vive Manuel Gómez de la Torre ese proceso y su entrada en el Ayuntamiento gaditano? Pues la verdad es que es una de las experiencias, porque a mí realmente me han tocado dos experiencias que yo creo que históricas, que son gratificantes. Una de ellas es pertenecer al primer ayuntamiento democrático después de 40 años de dictadura, y la otra, pertenecer a la mesa del primer Parlamento autonómico. Entonces son dos momentos de creación. Claro, el ayuntamiento, formar parte del primer ayuntamiento democrático, pues fue una experiencia fuerte, porque de pronto pasamos personas que no teníamos ninguna experiencia en eso, personas que ni siquiera nos habíamos planteado que nuestra vida iba a terminar en una institución cuando empezamos nuestra actividad política. Y de pronto nos vemos no solo que formamos parte de aquello, sino en el caso concreto nuestro en Cádiz, al formar parte del acuerdo que se hizo entre el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido Socialista de Andalucía, entonces a formar parte del gobierno de la ciudad, con responsabilidades concretas. Yo en concreto tenía, entre otras, responsabilidad de la delegación de la Concejalía de Educación, de la Concejalía de Sanidad, de la Concejalía de Cementerio. El compañero que estaba conmigo del Partido Comunista en esa misma corporación, que era Pepe Mena, llevaba la Concejalía de Fiestas. Entonces teníamos que gestionar. Y teníamos que gestionar con un personal que en absoluto era un personal, lógicamente, ni afín, ni siquiera acostumbrado a que diríamos, personas como nosotros pudiésemos llevar la rienda de aquello. Y lo recuerdo además como un momento de explosión de participación ciudadana. En el ayuntamiento era un entrar y salir constante de gente. La comisión ciudadana de fiesta, la comisión de educación en la que formaban parte padres, profesores de distintos colegios, y todo esto de una forma altruista. Que las actividades que se hacían con muy poco dinero, porque prácticamente no teníamos dinero, pues se hacían con la participación de la gente. El primer acto que tuvimos en el ayuntamiento, nada más tomar posesión, fue recibir en el despacho de la alcaldía a los encerrados del convento de Santo Domingo, que eran unos trabajadores que llevaban encerrados pues un mes o mes y medio allí en el convento. Pues el primer acto es que el alcalde y la corporación reciben a estas personas del ayuntamiento. O sea, eran acontecimientos de poner en marcha algo que no existía, que había que darle vida, y esa experiencia la recuerdo, la verdad, es que con mucho agrado, como pasó luego años más tarde con el tema del Parlamento. Pero claro, el Parlamento es menos, diríamos, menos
es menos inmediato en cuanto a la reivindicación ciudadana. Esa primera experiencia democrática se ve, aunque sea truncada por unas horas, el 23 de febrero de 1981 con el intento del golpe de Estado. En Cádiz y en la persona de Manolo Gómez, ¿cómo se vivió aquello? Bueno, pues yo recuerdo que esa tarde estaba en el ayuntamiento precisamente reunido con unos profesores de un colegio de Cádiz, que está en la Plaza España, y estábamos comentando y charlando con ellos para arreglos que necesitaban. Y entonces vino mi mujer al ayuntamiento y entró en el despacho en el que estábamos reunidos. Yo la veía nerviosa, como queriendo decir que saliese para decirle algo. Efectivamente, cuando salgo, porque yo no me había enterado en ese momento, me dijo lo que estaba pasando. Entonces yo inmediatamente me puse a ver dentro del ayuntamiento qué otros concejales podían estar. Había algunos concejales, intentamos localizar al alcalde, a Carlos Díaz, que estaba dando un paseo, estaba fuera de la ciudad. Inmediatamente cuando él escuchó en su coche se volvió. Entonces yo fui a la sede del partido y allí decidimos que en el caso mío, me volviese al ayuntamiento, que era donde debía estar en ese caso. Pepe Mena estaba entonces en el concurso de agrupaciones del carnaval, que le tocaba, como él era concejal de fiesta, pues estar allí. Y entonces me volví al ayuntamiento. Y ahí vivimos, la verdad es que no todos los concejales, una parte de los concejales socialistas y los dos concejales nuestros, y también uno de los concejales también del PSA, pues vivimos allí los acontecimientos que se estaban produciendo, pues con bastante, lógicamente, inquietud, porque temíamos a ver qué podía pasar en el tema de la capitanía de San Fernando, porque claro, era una zona importante. En Cádiz había una fuerte concentración de militar, porque había muchos cuarteles también, y luego, pues ahí estuvimos esperando hasta que, bueno, pues la cosa derivó hacia donde derivó, y fue precisamente el propio jefe de la policía municipal el que ya, cuando ya pasó la cosa, ya eran como las 6 de la mañana, pues se acercó a uno de los clubs que había a traernos una botella por lo menos de coñac o de algo para que pudiésemos un poco pues, brindar y ya salir un poco del mal trago que lógicamente habíamos pasado, pero claro, lo pasamos pues esperando que lo peor, hasta que se tuvo conocimiento, bueno, con la aparición del rey, de que aquello parece que se había abortado. Pero así lo vivimos en el propio ayuntamiento. Haciendo una traslación, ¿la situación actual es comparable? No, yo creo que no. Yo creo que no es comparable. No es comparable. La verdad es que de todas formas es muy desgraciado que todavía haya sectores dentro del mundo militar que se consideren salvapatria y hagan declaraciones como las que hizo el teniente general el otro día en esto, ¿no? Pero hoy yo creo que la situación no es comparable. No creo que eso esté tan generalizado como estaba entonces, si bien es cierto, ya digo que es muy desgraciado que todavía haya algunos sectores del ejército que se sigan considerando los garantes de la Constitución y no aceptar que su papel es subordinado al poder civil. Pero bueno, tampoco también es extraño el ver cómo hoy todavía, pues bueno, pues hay obispos que salen a la calle y hay partidos, como en este caso el propio Partido Popular, que haga arenga y recoge firmas porque la unidad de la patria está en peligro. Yo creo que son exageraciones. Hoy la situación no es la misma, yo creo que no es ni con mucho la misma, aunque haya mucha gente que con su discurso parece querernos retrotraer a ese tipo de situaciones y de momentos, metiéndole miedo a la gente, pero yo creo que la situación, por suerte, hoy no es esa. Eso nos lleva también al tema de la autonomía, en el caso de la autonomía andaluza, que mucha gente no se creía, hubo que luchar bastante. En aquella ocasión, ¿qué papel tuvo Manolo Gómez? Bueno, pues entonces yo creo que en aquel momento, y ahora está habiendo algo, eso también en aquel momento, yo militaba entonces en el
Partido Comunista, y yo creo que las fuerzas de izquierda tuvimos un papel importantísimo en lo que fue el que Andalucía llegase a obtener pues un grado de autonomía como las que se consideraban en la Constitución como comunidades históricas, ¿no? Entonces ahí hubo un papel de movilización, de participación en la elaboración de ese estatuto, que yo creo que hoy, por ejemplo, pues está volviéndose curiosamente a repetir. Yo creo que en este momento, diríamos, los pilares que están sustentando la reforma del actual estatuto, por una parte son el Partido Socialista, por otra parte Izquierda Unida, que Izquierda Unida, a pesar de tener pues, un peso no grande dentro de lo que es hoy el Parlamento de Andalucía, sin embargo está teniendo un protagonismo, yo creo que importante, en esa elaboración. Yo creo que al igual que entonces se ha sabido entender que la consolidación del sistema autonómico, lo que es la descentralización, lo que son ahora reformas porque ha pasado mucho tiempo y es necesario pues que esa autonomía se reforme en cuanto a mayor financiación, en cuanto a mayores competencias, yo creo en cuanto a acercamiento en definitiva de qué es lo que es la autonomía, un instrumento para que la gente vea mejor cumplidas sus reivindicaciones, pues yo creo que se está haciendo. Y en eso, pues al igual que entonces, yo creo que la izquierda está jugando un papel muy importante. Las primeras sesiones legislativas del Parlamento andaluz no fueron donde actualmente es la sede. No, el Parlamento andaluz ha tenido una vida, diríamos, errante. Las primeras sesiones del Parlamento de Andalucía se tienen en lo que es el Salón de Tapices de los Reales Alcázares. Ahí es donde se hace la sesión inaugural y lo que son luego las distintas sesiones. Allí es donde se empiezan a elaborar las primeras leyes. Aquello no reunía evidentemente ningún tipo de condiciones. Allí estábamos en sillones en donde no teníamos ni dónde apuntar. Por cierto, en aquellos tapices, después, al cabo del tiempo, cuando ya nos fuimos de allí, nos dijeron que el tratamiento que le dan a los tapices fuerte y podía crear impotencia. Eso fue una de las cosas que nos dijeron después, menos mal que nos lo dijeron después, de que estuviésemos allí. De allí se pasó, por una parte, a intentar buscar un sitio, porque es que lo curioso es que así como lo que era el entramado de gobierno había existido lo que había sido en la preautonomía el Consejo de Gobierno y tal, pero en el Estatuto, como no se había querido definir cuál iba a ser la capital de Andalucía, pues entonces claro, no se había previsto dónde iba a estar lo que era el Poder Legislativo. Entonces, claro, no estaba previsto. Cuando llegó, pues las instituciones de gobierno sí tenían el sitio donde estar, pero el Parlamento no. Ya digo, ahí tuvimos las primeras sesiones, luego pasamos al Salón de Acto de la Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla, que está en la Plaza de San Francisco. Allí celebrábamos los plenos y teníamos las dependencias en el edificio Cristina. Yo recuerdo que yo compartía despacho con el defensor del pueblo. Cuando él tenía que recibir a alguien, pues yo me salía. Cuando yo tenía que recibir a alguien, se salía. Yo le decía algunas veces al defensor, voy a tener que quejarme al defensor del pueblo de en qué condiciones desarrollo mi trabajo. Y él me decía, bueno, ¿y yo a quién? ¿Y yo a quién? Porque yo soy el defensor, ¿no? Entonces luego pasamos a lo que es en la Plaza del Duque, San Hermenegildo, que era otro edificio en donde hacíamos los plenos, y entonces ya las dependencias de los grupos parlamentarios estaban en la calle Reyes Católicos, donde está hoy el defensor del pueblo actual, y luego ya intentamos hacer la compra del Palacio de Yanduri, que curiosamente fue el palacio donde las tropas que se sublevaron en el 36 al pasar a la península pernoctaron. Allí estuvo Franco. Entonces en ese sitio se pensó todavía había allí una placa conmemorando aquello, pero aquello era pequeño, hasta que por fin se encontró el edificio de lo que era el Hospital de las Cinco Llagas, que estaba absolutamente en ruina,
y ahí ya se hizo la sede definitiva. Yo muchas veces le preguntaba al presidente entonces del Parlamento si al Ayuntamiento de Sevilla le quedaban muchos sitios por restaurar, porque para ver cuándo aproximadamente nosotros íbamos a encontrar un sitio definitivo, porque íbamos restaurándole al Ayuntamiento de Sevilla todas las sedes que tenían por restaurar, hasta que bueno, ya fuimos al edificio de la Cinco Llagas, que es donde ahí está el Parlamento, por cierto. Yo creo que uno de los más espléndidos parlamentos que puede haber a nivel de todo el Estado. Dentro de su vida parlamentaria, ¿qué iniciativa legislativa más importante recuerda o qué momentos políticos más emocionantes? Hombre, pues la verdad es que al haberme tocado la primera parte, la puesta en funcionamiento, yo luego repetí 3 legislaturas, pero claro, la primera legislatura pues fue la legislatura en la que tuvimos que decidir cuál iba a ser la bandera, el himno, el escudo de Andalucía. Bueno, pues fue la legislatura de la reforma agraria, fue la legislatura en la que las primeras leyes de educación preparaban lo que iba a ser el traspaso de competencias, o sea que eran leyes que ponían, diríamos, en pie lo que iba a ser el entramado de la propia ley de administración local a nivel de Andalucía, el tema de la capitalidad, que fue un tema curioso, porque en el tema de la capitalidad, por ejemplo, recuerdo que fue la única vez que en nuestro grupo parlamentario, en aquel momento, durante el primer 4 años, el grupo comunista, se dio libertad de voto a los diputados, porque ahí había, pues, la verdad es que no era, diríamos, como ocurre en otras comunidades autónomas, que la capitalidad era indiscutida. Bueno, pues había quien tenía su corazoncito y pensaba que la capital de Andalucía tenía que estar en otro sitio distinto a Sevilla. Al final, pues yo creo que se impuso una cosa que es lógica, ¿no? Y es que tenía que ser Sevilla la capital de Andalucía, y así se decidió. Pero bueno, son momentos que digo, recuerdo con motividad, porque era la puesta en marcha de todo el entramado institucional de la Junta de Andalucía. Dentro de todo ese cóctel en el que estamos ahora metidos y explicando y contando, aparece una cosa que se llama Izquierda Unida. Sí. Y ¿cómo se vende esa moto? ¿Julio Anguita supo venderla bien o al final se equivocó? No, yo creo que mira, el Partido Comunista ha tenido estratégicamente grandes aciertos en este país, cosa que muchas veces pues es injusto y no se reconoce. Por ejemplo, pues todo el tema de la política de reconciliación, que en el año 56, y que es lo que luego da paso a lo que luego se llamó luego posteriormente el espíritu de la transición. No era otra cosa que reconocer que había que ponerse de acuerdo con sectores que provenían del régimen. Bueno, de hacer eso y decir eso en el año 56, cuando se tienen encarcelados y están siendo torturados. No olvidemos que Julián Grimau, militante del Partido Comunista, es fusilado en el año 62, me parece, sí, creo recordar ahora, ¿no? Entonces no era fácil entonces llamar a la reconciliación en un momento como aquel. Bueno, pues yo creo que eso fue una contribución importante del Partido Comunista. La creación de comisiones obreras, creo que es otro de los momentos en los que el Partido Comunista apuesta por un movimiento sindical distinto al que se podía haber optado. Y yo creo que es otro gran acierto estratégico del Partido Comunista. Luego, comisiones obreras, hoy, pues evidentemente ya no es lo que durante mucho tiempo se decía correa de transmisión, no. Hoy ya son movimientos independientes, autónomos, pero que la idea y quien puso en marcha y los primeros líderes de ese movimiento eran militantes comunistas. Izquierda Unida es otro de los grandes, yo creo, apuestas estratégicas que hace entonces el Partido Comunista, cuando, a raíz de lo que es el movimiento que se conforma en el referéndum de la OTAN, pues el Partido Comunista entiende que ese movimiento político-social hay que darle sitio, y que posiblemente sea el instrumento más adecuado para llevar adelante pues, propuestas de tipo político. Y es así como nace Izquierda Unida. No como al principio nace como una coalición de partidos políticos, pero luego da paso a lo que es el movimiento político y social de Izquierda Unida, en el que de alguna forma se trascendiese a lo que eran los partidos para que Izquierda Unida fuese el actor político dentro de las instituciones. Yo creo que eso fue un gran acierto.
Yo creo que se tuvieron unos resultados a nivel electoral importantes. Se incorporó a esa hacer política pues sectores del socialismo, sectores del ecologismo, sectores del movimiento obrero, importantes. Otra cosa es que, bueno, pues con el devenir del tiempo es posible que algunas veces se hayan dado pasos hacia atrás, hacia volver a una coalición de partidos más que a un movimiento político y social, que es lo que en definitiva era Izquierda Unida. Pero eso forma parte ya diríamos, de otro análisis político al que yo quería referirme antes, es que como apuesta estratégica, yo creo que fue una apuesta estratégica importante. Y que de no haber sido así, yo creo que la izquierda lo hubiese pasado mal, peor en este país. Hay una cosa que siempre me ha chocado un poco, volviendo al tema del señor Anguita, consigue mayoría absoluta en su Córdoba, en el tema municipal. Sin embargo, trasladable o mutable a Andalucía, la gente quizá o sentía más miedo, o el señor Anguita reñía demasiado en sus mítines y no prometía el oro y el moro como prometían otros. ¿Qué pasaba ahí? No, pero vamos a ver, él, efectivamente, Julio Anguita era una persona con una impronta carismática importante. Eso arrastraba a mucha gente, en el caso de la alcaldía de Córdoba, a mucha gente que no era militante de izquierda, pero que veía en Julio Anguita. Pero es que cuando nace Izquierda Unida, y luego posteriormente la apuesta que se hace de Andalucía, convocatoria por Andalucía, bueno, la traducción electoral que tiene Julio cuando se presenta en el año 86 es pasar de lo que éramos 8 diputados a 19. O sea que también tuvo una traducción en número. A nivel de Parlamento, y no solo en número, sino a nivel de implantación. Por primera vez las 8 provincias andaluzas tenían representación de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía, cosa que antes no había ocurrido porque había provincias que no habían tenido representación en la primera legislatura del año 82, cuando nos presentamos como Partido Comunista. Como Izquierda Unida se da ese gran salto. Lo que pasa es que a mí me da la impresión de que quizás dentro de la propia organización no se supo digerir que habíamos pasado de ser un grupo minoritario a ser un grupo con un porcentaje de votación que ya superaba el 18% a nivel de Andalucía. Eso yo creo que no se entendió dentro de la propia organización, tan es así que no se entendió que en la siguiente elección volvimos a tener un bajón hasta 13, me parece, que otra vez, y no fue hasta la siguiente cuando volvimos otra vez a dar una subida. Pero quizás no se supo gestionar la importancia que había tenido para este movimiento el haber obtenido ya el porcentaje electoral que se tenía. Y no se podía seguir entonces intentando hacer la misma política de cuando se tiene una representación mucho menor. Y no porque haya que variar la política ni los principios cuando se tiene uno u otro porcentaje, sino porque es que tu propia base, tanto a nivel interno como a nivel externo, te toca representar a sectores más amplios. Por tanto, ahí quizás estuvo el error de Izquierda Unida. Llega un momento que a Manuel Gómez de la Torre se le aplica, no vamos a decir la ley Helms-Burton, pero sí una ley de incompatibilidades o no sé qué sistema en Izquierda Unida que le dejan fuera de los poderes, de las decisiones del poder legislativo. Y bueno, pues ¿qué ocurrió ahí? Bueno, pues ahí pasó que efectivamente, vamos a ver, yo siempre he pensado que el tema de la permanencia en los cargos públicos debe ser un periodo limitado. Yo eso lo entiendo. Lo que ya no entendía tanto era cómo, si eras de la mayoría, pues se te aplicaba lo que yo llamaba la rotación, que era que en este diputado andaluz no puedes repetir, pero puedes pasar a ser diputado nacional, y cuando pases de ser diputado nacional puedes ser europarlamentario, y de europarlamentario puedes volver otra vez a empezar con el reloj en cero anterior. Felipe Alcaraz, Willy Meyer, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, pues ahí en la mayoría se aplica la rotación, y a la minoría se le aplica la renovación.
Tan es así que esa ley que se hizo entonces, solo yo creo que se le ha aplicado a 2 militantes, que era el caso de Manolo Anguita, que era diputado conmigo, diputado por Jaén, y en mi caso como diputado por aquí, por Cádiz. Pero ya digo, estoy de acuerdo con el tema de que la renovación debe producirse, pero debe producirse para todo el conjunto. No decir que la renovación tiene que producirse, pero a uno nunca le toca. Y si son de la mayoría se rota, y si son de la minoría, pues aquí no se rota. Y eso fue efectivamente lo que pasó. Yo a partir de ahí, eso fue en el año 94, pues yo ya me volví. Lo que ocurrió fue que en ese año le toca a Izquierda Unida ostentar la presidencia del Parlamento de Andalucía, y entonces Diego Valdera, que había sido conmigo diputado, que nos unía una grandísima amistad, pues me pide la posibilidad de ser su jefe de gabinete, jefe de relaciones institucionales, entonces, cosa que yo le dije a él que estaba dispuesto a aceptarlo siempre y cuando eso fuese aprobado por unanimidad en la mesa del Parlamento. Claro, a mí Diego en principio dice, no me pidas eso, porque en la mesa del Parlamento hay 2 diputados del PP, están los diputados del PSOE, y estoy yo, y además este es un cargo que corresponde a la presidencia hacerlo. Yo le solicité que si no era con un acuerdo de la mesa del Parlamento, yo no aceptaba ese puesto. Y el acuerdo curiosamente se produjo. Y una vez que se produjo, pues yo me hice cargo de eso durante los 20 meses que duró la presidencia del Parlamento. Y ya luego, a partir de ahí, pues ya me volví a mi clase otra vez, en marzo del año 96, y ya dejé de tener, diríamos, actividad directa política, hasta que el año pasado, pues, aparecí por comisión. Curiosamente, ese tiempo de ser jefe de Relaciones Institucionales del Parlamento de Andalucía, luego viene el PA y hace una consejería que parece que llevaba su nombre, que parecía que usted lo que hizo fue la antesala o la preparación de una consejería que luego, yo no sé qué función tenía como consejería, pero... Yo la verdad es que no tenía, vamos, en el tiempo que yo estuve en esa responsabilidad, pues evidentemente prácticamente no cambiamos, diríamos, no colocamos, por decirlo rápidamente, a gente. Con el propio personal que teníamos, pues nos dedicamos no solo a hacer las labores de dentro, sino a hacer labores hacia afuera. Por primera vez el Parlamento editó, hizo exposiciones, el Parlamento fue por las distintas provincias, en fin, nos abrimos, ¿no? Porque yo creía que el Parlamento tenía también en parte esa función de acercamiento hacia los ciudadanos. Pero claro, no pensé nunca en que eso debiera convertirse en una consejería con su consejero, con sus delegaciones a niveles provinciales, con sus nombramientos. Pues la verdad es que no lo pensé, ni creo que eso fuese útil cuando luego se puso. Yo creo que ahora mismo, cuando ya ahora no está yo creo que no ha vuelto ahora no hay esa consejería, me parece, por lo menos no suena. Por lo menos no suena demasiado, pero creo que no le encuentro yo desde luego sentido a una consejería que cumpla esa función. Hay una cosa que no quiero que se me escape, porque es que durante ese tiempo la presidencia de Diego Valderas, de Izquierda Unida del Parlamento andaluz, se le acusa a Izquierda Unida de ejercer junto con el PP una pinza, se le vota en contra de los presupuestos al PSOE. Yo creo que eso luego es una cosa que nunca más perdonará Manuel Chávez. Sí, hombre, yo creo que realmente quien no lo perdonó fue el propio pueblo andaluz. El caso es que cuando se convocaron aquellas elecciones vino un grandísimo desastre. Yo creo que no se acertó en aquella política. Y no se acertó un poco por lo que yo decía antes, ¿no? Cuando tú tienes un porcentaje, y en este caso volvíamos otra vez la gente a darte una responsabilidad, una representación importante, el PSOE no tenía la mayoría, yo creo que se podía haber cumplido otra función. Otra función que no tenía por qué haber sido estrictamente la de ocupar consejería, pero sí la de participar en la elaboración de un programa de gobierno,
con apoyo desde fuera, en este caso con apoyo parlamentario, que hubiese hecho girar al Partido Socialista hacia posiciones más de izquierda. Y luego, en un futuro a medio plazo, haber podido plantearse incluso que si se ha estado de acuerdo en elaborar ese programa de gobierno, si eso se está ejecutando, pues la posibilidad de haber ostentado alguna de las consejerías que en aquel momento se ofertaron. Yo creo que eso era una responsabilidad que por la representatividad que te había dado la gente debiera haberse planteado. Yo creo que se optó por una política, desde mi punto de vista, equivocada. Y en algunos casos, si bien la frase de la pinza fue mediáticamente bastante luego utilizada y bastante aceptada, pero lo cierto es que se hicieron cosas en las que participó a lo mejor el PP, entonces Javier Arena y Luis Carlos Rejón, que yo creo que no fue entendido por el conjunto de los ciudadanos. Y así, cuando se fue a las elecciones, pues la gente dijo claramente lo que pensaba, porque, repito, creo que se podía haber cumplido otra función que era para lo que la gente te había dado, la representatividad que te había dado, y que, vuelvo a repetir, no era en un primer momento, porque nos diferenciaban muchas cosas con el Partido Socialista, el coger por coger poder ciertas consejerías, pero sí haber elaborado un programa de gobierno, haberlos gestionado y luego haberse planteado incluso la posibilidad de determinadas consejerías. Y eso yo creo que hubiese ayudado a poner en práctica políticas de las que siempre estamos hablando, pero que luego no podemos llevar a cabo porque la gente muchas veces no te da la representatividad suficiente. Y cuando te la da, pues resulta que la desperdicia. Pues claro, eso en política se paga caro. Ahora, sin embargo, pues creo que se está dando precisamente pruebas de responsabilidad al estar participando en la reforma del Estatuto con contribuciones que van mucho más allá de lo que la propia representatividad que hoy tiene Izquierda Unida le da. Pues yo creo que eso es un ejercicio de responsabilidad que la gente entiende, que la gente agradece y que yo creo que empiezan en las encuestas a dar resultados. Lo contrario fue pues lo que nos pasó entonces. Manuel Gómez de la Torre vuelve al colegio, vuelve a mancharse las manos y los dedos de tiza, no le da ningún ataque al corazón, no le entra tiricia y aquí paz y aquí gloria, ¿no? Pues sí, yo realmente un 30 de marzo dejo de ser jefe de Relaciones Institucionales del Parlamento, porque termina la etapa de Diego Valdera, y esa primera semana de abril era Semana Santa y el lunes siguiente yo me vuelvo a mi centro. Yo tenía mi plaza de audición y lenguaje, logopeda, así he estado en los últimos 9 años en mi aula dando clases, terminando algunos estudios universitarios, empezando algunas investigaciones para el tema del doctorado, y así me he llevado estos últimos años y en absoluto entra nada de lo que dice que a la gente le entra, salvo que la gente, cuando está en política, esté disfrutando de un estatus que, claro, cuando vuelva a su profesión pues no lo tiene, va a tener. Como este no era el caso, pues porque nosotros entonces, y supongo que ahora también, pues el estatus prácticamente no te cambiaba en lo económico ni en nada, pues tampoco me supuso un grandísimo sobresalto. Me ha dado en este tiempo pues tiempo para pensar, para ver otras cosas, para ver la educación otra vez desde dentro y desde el Tajo, en el consejo escolar, en los departamentos, bien, trabajando con los niños. Otra gran curiosidad de Manuel Gómez es que, bueno, yo no sé si será el único caso que hay en España o en dónde, habrá que hacer una encuesta. Es la única persona o el único diputado que viajaba en autobús, ni tan siquiera en taxi ya casi, sino en autobús. Bueno, sí, yo viajaba en tren y en autobús. Yo, bueno, vivía en el puerto, salía de mi casa sobre las 7, cogía el autobús que me llevaba a la estación, allí ya el de la estación de la cantina, ya me tenía preparadito el café, y el diario cogía el tren y a las 9 menos cuarto, 9 menos 10 estaba en Sevilla. Y luego me volvía por la noche a
casa otra vez en el tren, otras veces en el autobús, pero siempre en transporte público. La verdad es que yo, que era portavoz en algunos temas que se planteaban, cuando el tema de la doble vía, cuando el tema de eso, pues la verdad es que yo me sentía con cierta autoridad moral de poderle decir a los compañeros que, bueno, que yo sabía de lo que estaba hablando cuando hablaba de retraso, cuando hablaba de la necesidad de modernizar los trenes de cercanía, cuando hablaba de la necesidad de la doble vía para evitar los atascos de coches que había, pues hombre, pues me sentía con una cierta autoridad moral de no encontrarme nunca a ninguno de mis compañeros esperando el tren. Alguna vez, pues sí, a una diputada que luego se incorporó del PSOE, que venía de Jerez, que también utilizaba el tren, pero la verdad es que no me encontraba mucho. Y aún hoy día también sigue utilizando el autobús. Bueno, sí, yo soy, como diríamos, yo ya tendría derecho a mi vagón en el tren. Yo creo que me podían haber dado ya un vagón y algún autobús. Hoy mismo, pues, sin ir más lejos, pues, para venir aquí yo me venía en el amarillo, como siempre se ha llegado a Chipiona, la gente normal. Y otras veces, pues, para ir del puerto a Cádiz o eso, en el coche, en el autobús. Ahora, a veces antes el vaporcito, lo que pasa es que el vaporcito salía realmente bastante caro. Yo le decía el Queen Vaporcito. Parecía que yo el Queen Mary. Pues, con esto de que era... Ahora parece que los nuevos que van a poner, pues, van a tener el mismo precio que el autobús, ¿no? Entonces sí, siempre me he movido en eso. Y luego para la actividad, diríamos, más de ir a los pueblos, porque hay que ir para hacer actividad sindical y eso, pues eso ya con los compañeros, de los que dicen que por lo menos soy buen copiloto. No, les hablo bastante. Bueno, ¿cómo le llaman para dirigir comisiones obreras a nivel provincial en el área de educación? Hombre, pues la verdad que yo eso se lo he preguntado algunas veces a los compañeros, porque yo, después de incorporarme otra vez a la escuela, pues prácticamente abandoné todo lo que era la actividad política del trabajo así diario. Y sí tenía colaboraciones, como es natural, pues con comisiones obreras de enseñanza, pues asistiendo a algunas asambleas, asistiendo a algunos congresos, yendo a algunas sesiones sindicales, pero realmente no en trabajo de liberación parcial ni nada de eso. Pero curiosamente los compañeros pensaron que ahora que se iba el Pepe Márquez, el anterior secretario provincial, bueno, pues que yo podía ser una persona que me hiciese cargo de eso. Vinieron hace 2 años, yo les dije que no me veía otra vez entrando en eso, pero bueno, el año pasado otra vez insistieron sobre el tema. Bueno, estábamos en un momento de discusión de lo que va a ser la nueva ley, de planteamiento del estatuto, de la función docente y eso, bueno, y me cogieron en ese momento y bueno, y dije que vale. Bueno, y a partir de ahí, pues la verdad es que no me siento bien dirigiendo un equipo que creo que es estupendo, dirigiendo una organización que está muy consolidada y que tiene peso en la provincia y que bueno, que ahora se abre un momento de discusión de la nueva ley, de lo que son mejoras laborales en los distintos sectores de la educación, que bueno, que vamos a intentar aportar algo, pero ya como yo digo, bueno, pues sin expectativas de ir ya hacia arriba, ya uno viene en el recorrido. No sé si en algún momento a usted le ofrecieron ser consejero de educación, una cosa que yo he escuchado por ahí. No, de eso no vamos a hablar, pero no me han ofrecido, no creo que sean tan insensatos. ¿Qué problemas a nivel educativo encontramos en la provincia desde el punto de vista de comisiones obreras? Bueno, yo creo que ahora mismo en la provincia tenemos, por una parte, un problema que es el de la temporalidad en el trabajo. En esta provincia tenemos más de 3.000 interinos. Yo creo que eso repercute negativamente en la calidad de la enseñanza. El hecho de que cada año la gente cambie de sitio, no pueda comprometerse con proyectos que se hacen de centro, eso repercute en lo que es la autonomía. Entonces yo creo que eso es un problema que está ahí
y que, bueno, esperemos que ahora con la elaboración del nuevo Real Decreto de acceso a la función pública, pues ese tema pueda quedar solucionado de futuro, llegándose al compromiso que se ha llegado en Madrid, de que en el plazo de 4 años, pues la temporalidad, diríamos, dentro del sector de la educación, pues oscile en alrededor al 8%, y no como está hoy, que supera en algunos casos casi el 30%. Entonces, ese es un problema. Hay otro problema también, que es el tema de lo que son las infraestructuras de los centros. Yo creo que hoy hace falta un plan de infraestructura que modernice a los propios centros educativos para que sean sitios donde la gente se encuentre medianamente a gusto. Hay otro problema que yo creo que también es un problema generalizado, pero que aquí también tiene su influencia, y es el tema de un reparto equitativo de lo que es el alumnado, que los centros públicos no sean los únicos que soporten el que el alumnado con dificultades, el alumnado inmigrante, vaya a los centros públicos, mientras los centros concertados, que también están siendo sostenidos con fondos públicos, pues resulta que no tengan este tipo de alumnos, estos alumnos no tengan opción a estar también ahí. Yo creo que eso hay que repartirlo para que los centros públicos no vayan poco a poco convirtiéndose en guetos en los que pues las dificultades luego aparezcan en estos centros y sean los que sean objetos de atención. Por tanto, hay que repartir equitativamente eso, y eso en esta provincia, a nivel de otras tampoco, pero en esta no se está produciendo. Está el tema de la ratio. Hombre, yo creo que hay que bajar la ratio para que la educación, sobre todo en determinadas zonas donde se están más aglomerados, la atención del profesor en relación al alumno pueda ser mucho más personal y mucho más inmediata. Los temas de convivencia. Hombre, pues yo creo que los temas de convivencia, la convivencia es un tema que ya no puede plantearse como un tema marginal, que ocurre en algunos sitios, que no. Es el día a día. Yo creo que eso es un día a día, yo creo que efectivamente no es el principal problema que tenga la educación, no es el principal problema que tiene la educación, pero es un problema que hoy hay que abordar, y que hay que abordarlo desde la formación inicial del profesorado, que no está preparado para hacer frente a una serie de circunstancias que son las que hoy le llevan pues prácticamente casi el 80% de su tiempo, que no es dar clases, sino ver cómo puede dar clases. El que el centro no se convierta para el profesor en un sitio de angustia al que le da miedo ir y que por tanto tiene que darse de baja, enmascarándola las bajas con multitud de cosas, porque en definitiva lo que no puede es hacer frente a una labor para la que no tienen los medios ni los recursos. Entonces yo creo que ese es un tema importante que en esta provincia, en alguna zona, pues se da de una forma bastante de forma importante. Hoy precisamente, que es el Día de la Paz, pues los sindicatos, comisiones obreras, FETE, UGT y CESI llaman que en el marco de un día como el de hoy se haga una reflexión sobre este tipo de problemáticas, cómo implicar a los padres, porque este es un problema que no es solo de la escuela, pero es un problema en el que los padres tienen que también participar. Bueno, pues que en ese marco se hiciese también un paro simbólico de 15 minutos, pues para, como diríamos, aldabonazo un poco a las conciencias de que hay que tomar cartas en este asunto, y a la administración hay que decirle que tiene que en los centros pues dar más recursos en el ámbito de tanto de lo humano, con más orientadores, empezando desde primaria, que es donde empiezan a surgir este tipo de problemáticas, bajando la ratio para que la relación profesor-alumno, como decía antes, sea menor, para que figuras como las del mediador escolar empiece a tener una función, pero una función que, entre otras cosas, también conlleve una disminución del horario de las personas que se dedican a este tipo de función. Porque claro, no podemos estar como se está haciendo constantemente en los centros, y ahí van. Ahí tenéis más funciones, pero bueno, no de compensaciones ni horarias, ni económicas, ni nada, eso olvidar, pero así no se puede funcionar. Eso está ocurriendo, por ejemplo, con otro de los problemas que hay, que yo creo que hay que solucionar, que es el tema de los servicios complementarios, para que en la escuela pueda haber desde aulas matinales a comedores, actividades, pero eso significa poner también un personal que se haga cargo de eso, y que no sea como se está haciendo ahora, pues a través de personal no cualificado, con subcontratas. Porque ese es un tema que yo quiero que la gente sepa, que es que se denuncia la subcontrata en otros sectores de la producción, pero la educación no.
y la educación está viendo subcontrataciones. Es decir, cuando la Administración tiene que poner en funcionamiento servicios como son los monitores para educación especial, los comedores, se está externalizando. Y muchas de esas veces lo que se está haciendo es llegar a compromiso con organizaciones que dicen, no tienen afán de lucro, que te aporta un personal que muchas veces no tiene la cualificación y al que esa gente le está pagando un dinero muy por debajo de lo que debiera pagarle, con lo cual está entrando pues, una subcontratación que yo creo que habría que cortar. Bueno, estos son algunos de los problemas que diríamos que tiene la educación hoy en nuestra todo ese panorama crítico que usted me está diciendo choca un poco con las críticas que a veces o muchas veces recibe Comisiones Obreras de que un sindicato que se ha quedado un poquito ya adocenado, que prácticamente lo firma todo con la consejería. No, mira, yo en ese tema creo que hay que tener claro una cosa. Comisiones Obreras es la primera central sindical en el ámbito de la enseñanza en Andalucía y por tanto tiene una responsabilidad, que es la responsabilidad por una parte de intentar llegar a acuerdos con la Administración en todo aquello que entienda puede mejorar las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras de la enseñanza. Pero eso tiene que hacerse sin perder un ápice el perfil reivindicativo de central sindical que está enfrentada con su patrón, que en este caso es la consejería. Y eso hay que combinarlo. Y eso yo creo que Comisiones lo hace. De hecho, pues ahora mismo tenemos planteado huelgas en el sector laboral, huelga en el sector de la enseñanza concertada. Hace poco estuvimos encerrados en la delegación, hicimos una marcha a Sevilla, hay una caravana de cosas, se están haciendo, ahora estamos con una campaña para la disminución de la ratio y el cumplimiento de los acuerdos que en infantil había, de que la ratio en infantil fuese de 20 alumnos en infantil. O sea, estamos haciendo continuas campañas. Ahora mismo estamos también inmersos en una campaña presentando el plan de convivencia en los centros con medidas concretas. Ahora, otra cosa es que luego se le intente imputar a Comisiones el cumplimiento de acuerdos que hace con la Administración, pero que quien tiene que cumplir es la propia Administración. Y que nosotros luego lo que nos cabe cuando no se cumple es el manifestarnos, el encerrarnos, el movilizarnos, pero claro, no se culpe a Comisiones Obreras, lógicamente, de acuerdos que una vez que se han firmado, porque se entendían que eran buenos, se entendía que era lo que la gente estaba demandando, pero que luego no los cumple la propia Administración y que nosotros lo que tenemos que hacer en esos casos es lo que hacemos, movilizarnos y llamar a la reivindicación. Para ir concluyendo poco a poco, usted ha venido hoy a Chipiona, se ha reencontrado con su pueblo, usted que ha defendido bastantes ocasiones el nombre de Chipiona a nivel parlamentario. ¿Cómo ve la evolución de Chipiona a lo largo de estos años y cómo se la ha encontrado hoy? Hombre, la verdad es que hoy a lo mejor, con el día que hace, pues es un día... Hombre, lo primero que me ha sorprendido cuando he llegado es no bajarme los amarillos. Que era el término, diríamos, donde siempre iba. Me he bajado en una estación de autobuses que es nueva. Bueno, pues eso ya me ha sorprendido. En estos años, hombre, claro, desde la perspectiva de la que yo hablaba antes, de la que yo estuve aquí, en la que yo cuando estaba pequeño, pues claro, Chipiona es que ha cambiado. Lo que ya me da la sensación que en el ámbito de lo que es lo institucional, pues, bueno, pues no ha tenido demasiada suerte con los equipos de gobierno municipal que le han podido ir correspondiendo. Yo creo que ahí se podía haber hecho, yo creo que se podía haber hecho más y menos de enfrentamiento y de vida, diríamos, interna, a nivel de peleas, de familias, de enfrentamientos entre el propio grupo que le tocó durante tiempo gobernar y luego los distintos. En ese aspecto, bueno, pues ya digo, cambios, claro, lógicamente, cómo no se van a dar, ¿no? Pero yo creo que se han perdido oportunidades también de cambiar a más y a mejor si no se hubiese empleado tanto tiempo bueno, pues, en discusión interna y yo creo que se hubiese avanzado más, sinceramente. Señor Gómez de la Torre, muchas gracias. Vale.
A ustedes.